Vamos a buscar la Biblia, Job, capítulo 23. Job, capítulo 23. Versículo 10, 13 y 14. Versículo 10, 13 y 14. Voy a leer. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Versículo 13. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en mí. Hoy vamos a estudiar con el tema de Job, quien temía a Dios. El texto de la lección es el capítulo 1 y 42 de Job. Pero al ver en el texto del libro sale la historia del capítulo 2 de Job. Por eso creo que el texto de este tema serían así 3 capítulos, que son el capítulo 1, 2 y 42. De verdad, es un precioso modelo a los cristianos sobre la forma de cómo Job temía a Dios y guardaba la fe en la dificultad. Además, nos enseña cuál es la actitud que tenemos que tener al encontrarnos con la aflicción. Pero lo más importante es que todas las cosas se van por la providencia y guía de Dios. Todas las dificultades que reciben los cristianos nunca son por casualidad, sino que ocurren porque Dios nos permite a nosotros. Dios no ha quitado la riqueza, los hijos y la salud de Job con sus propias manos, sino que esas cosas ocurrieron en medio de la voluntad de Dios, como los permitió. Satanás le hizo sufrir esperando que él traicionara a Dios, pero Dios lo sabía todo. Más bien Dios los permitía con la voluntad de que Job lo mirara a Dios a través del sufrimiento, con corazón arrepentido y humillado, y de que la fe de solo oír por las orejas se convirtiera a la fe de ver con los ojos. Por eso Dios permitió toda la aflicción y Job pudo conocer claramente al Señor en medio de la aflicción. Al final podemos ver de que Job participó en la bendición que Dios le quería dar. Así, viendo la vida de Job que temía a Dios, podemos conocer mucho más la providencia de Dios. Nosotros pensamos de que nosotros mismos decidimos y planificamos los caminos que andamos, pero dice, no te jactes del día mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Sin saber del día mañana, ¿cómo sabremos el camino en que andaremos? Dios dijo, mas Él conoce mi camino. Quien conoce mi camino es el Señor, y el Señor conoce el camino en que andamos, y en ese camino permite el tiempo de prueba llamado la aflicción. Me probará y saldré como oro. ¿Qué se necesita para ganar el oro puro? Se necesita el calor de la temperatura alta. En el horno de fusión, la fuerte calor produce hierro. Nunca se puede ganar el hierro sin el fuerte calor. El oro es igual. Así, Dios quiere levantarnos a través de la aflicción como los hermosos cristianos que sean usados preciosamente por Dios. Aunque nos preocupemos mucho, no podemos saber el camino del futuro de uno propio, sino que tenemos que poner siempre la atención sobre cuál es en verdad la voluntad de Dios. En el versículo 14 dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Dios ha determinado cosas de nosotros y las acabará. Job recibió sufrimiento. Vamos a ver capítulo 1 de Job. Capítulo 1 de Job.
capítulo 1 de Job. Voy a leer desde el 14, versículo 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuál será el primer instrumento que Dios usa para probar al cristiano? ¿Cuál será la prueba más fácil en que hace caer al cristiano? Creo que será lo material. Lo material puede alzar hasta el puesto de Dios en el corazón del cristiano. La Biblia dice que no puede servir a Dios y a las riquezas. A veces podemos sufrir algunas pérdidas materialmente. De repente podemos perder algo. Por ejemplo, después de contratar el apartamento, si el constructor fracasa, ¿y cómo tenemos que resolver? Tendremos un gran daño. O supongamos que compramos una casa y de repente el precio baja, y también de que una persona ahorraba dinero en un pequeño banco, pero un día el banco recibe una suspensión de negocios por algún problema. Después de pasar todo, descubrimos que había una razón de por qué Dios nos permitió esas cosas. Lo que tenemos que hacer es ver la voluntad del Señor entre todas las cosas que nos permitió Dios. Esto es nuestra tarea. Asombrosamente, cuando Job perdió todas las riquezas que tenía, teniendo gran coraje, no traicionó la fe porque conocía exactamente quién es Dios y qué significa todo lo que tenía ante Dios. Job capítulo 1, versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dijo y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él conocía exactamente quién es Dios. Dios es el que da y también quita. Además, conocía de que toda cosa es de Dios. Él tenía esa fe. También conocía de sí mismo. Sabía que salió del vientre de la madre y desnudo volverá allá. Pero en el caso de nosotros, como no nos conocemos a nosotros mismos ni tampoco a Dios, llegamos a entender mal. Si no conoce a Dios, malentiende. Hay personas que creen que este mundo se formó por sí mismo y no por Dios. Ellos piensan que las cosas del alrededor son suyas desde el nacimiento, aunque son creados por Dios. Supongamos que hay una persona que vive en la mejor casa del mundo y de que tiene escritura de su nombre en la casa. Este hombre pensaría que esta casa es suya. ¿Será que esta casa será suya después de 50 años? ¿La casa estará allí después de 100 años? No estoy seguro. ¿Quién sabrá si su hijo lo guardará bien o lo vendrá o otra persona? En Francia hay un enorme palacio. Es el Palacio de Versalles, ¿verdad?
Es un palacio muy grande. Tal vez el rey Luis XIV pensaba que era suyo cuando gobernaba Francia, pero pasando el tiempo ya no es del rey. Ahora es un lugar turístico que visita mucha gente. Cuando conocemos que el que nos da la riqueza es Jehová y el que nos quita también es Jehová. Cuando sabemos que nosotros no tenemos nada, podemos tratar lo material con una actitud clara. Debemos guardar este corazón en la vida cotidiana para darnos cuenta de que todo pasa en la voluntad de Dios al encontrarnos de repente con las cosas inesperadas. Dios explicó cómo es Job antes de hablar sobre el sufrimiento de él. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. En la vida cotidiana temía a Dios y era un hombre perfecto y recto. ¿Qué es lo que manifiesta cuando nos desanimamos o desesperamos al estar frente a una dificultad? Se manifiesta de que no estábamos perfectos en temer a Dios en la vida cotidiana. Sobre todo cuando estemos en la dificultad económica, podemos caer fácilmente en preocupación. ¿Saben ustedes sobre la viuda de Sarepta? Elías fue a la viuda de Sarepta y habló con ella. En verdad, ella solo tenía poca harina en la tinaja y pensó en preparar un pancito y comerlo y morir con su hijo. Pero Elías le pidió hacerle una torta al primero. Hay cosas que hacer primero y hay cosas que hacer después. Al cristiano es debido hacer el trabajo de Dios primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidos. Cuando la viuda obedeció, Dios la ayudó para superar la dificultad. Tenemos que tomarle como modelo al Job e imitarlo. Fuera de la prueba económica, la prueba de dificultad al cristiano es sobre la del Hijo. Vamos a ver capítulo 1, versículo 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Perdió sus queridos 10 hijos. Perder un hijo es muy triste, ¿no? Pero él perdió 10 hijos. Si fuera un hombre normal, habría aguantado. A veces veo a algunos que perdieron sus niños. No sé cómo les puedo dar consuelo, pero Señor tomó 10 hijos del Job. Si fuera un hombre normal, no se habría quejado a Dios. ¿Por qué me dio los niños? Pero Job reconoció que Jehová dio, y de que Jehová es el que le puede quitar. El Salmos dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del futuro del vientre. Si uno sabe exactamente quién es el dueño justo de su hijo, él puede tener la fe como Job. Mi hijo no es mío, sino es de Dios, pero continuamente yo intento algo, planeo con mis pensamientos, me preocupo, así intento cumplir algunas cosas a mi manera, con mis pensamientos. El corazón de hombre piensa su camino, mas Jehová enderece sus pasos.
endereza sus pasos. Dios tiene algo determinado hacia nuestros hijos. Dios lo acabará. Es muy debido a de los padres. Busquen sobre qué es lo que Dios ha determinado. Por eso se preocupaba de que sus hijos pecaran a Dios aún en sus corazones. Job era un hombre. Vamos a ver Job capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Por lo que decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job, esperando que sus almas de los niños se hicieron perfectas ante Dios, Job tenía la fe de ofrecer holocaustos conforme al número de todos ellos después de los días del convite, por si sus hijos hubieran pecado en sus corazones. Ya sabía que aunque Dios le quitó a los 10 hijos, ya sabía que Dios guió a las almas de sus hijos al cielo eterno. Supongamos que los hijos de Job murieron cuando estaban viviendo sin hacer caso de Dios, donde habrá una maldición, alguna cosa, alguna como esa, ¿no? Los hijos son de Dios. También tenemos que dejar en las manos de Dios a nuestros hijos. Salmos, vamos a buscar Salmos capítulo 37. 37, versículo 25. Voy a leer. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tenemos la promesa fiel de Dios. Ya tenemos que creer en esa promesa y obedecer. A veces hay unos hermanos que se preocupan mucho por sus hijos. Antes en la región me he encontrado con un hermano que se preocupaba mucho por su hijo. Él consideraba la mudanza a Seúl, que es la capital, para que su hijo entrara a una de las universidades que está en la capital. Entiendo que puede pensar así. Y le pregunté, ¿cuántos años tiene su hijo? Pensé que su hijo entró a la preparatoria, pero dice que tiene 5 años. Se preocupa de la universidad de su hijo que tiene 5 años. Me da pena a verlo. Pensé de que él tenía que encargarle su hijo a Dios, pero él lo estaba agarrando fuertemente. El hijo no es mío. Dios quiere ver cómo es nuestra fe a través del problema de los hijos. Abraham sabía que Isaac era de Dios y lo ofreció con gusto. En ese momento Dios dijo que ya conozco que temes tú, Abraham, a Dios. Él es un ejemplar de las personas que temen a Dios. Ellos reconocen que su hijo es de Dios. Satanás tienta siempre a los cristianos para que se preocupen y se caigan por problemas de los hijos. Cuando Satanás nos tienta, tenemos que recordar de que Dios sabe el camino de mi hijo. Tenemos que pedir la sabiduría de Dios, sabiduría a Dios. Además, Satanás golpeó al cuerpo de Job. Estos días la gente está muy interesada en la salud, ¿no? Sin duda tenemos que estar sano, hay que guardar la salud. La Biblia dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo.
para ofrecernos hay que estar saludables. Y si uno piensa que la salud del propio cuerpo es suyo, no es correcto. Dios hirió la salud de Job. Tomaba un tiesto para rascarse con él. Es una cosa de maldición. Eso fue una escena muy amarga y de maldición hasta que su esposa, que le veía al lado, y le dio la espalda. Y sus amigos vinieron desde lejos, pero no puede decir nada. Pero Job no se ha quejado a Dios hasta cuando perdió la salud. Vamos a ver el capítulo 2 de Job. Capítulo 2 de 7 a 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retiene su integridad? Maldice a Jehová y muerte. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job no pecó con sus labios. Hacía Dios en esa extrema situación. ¿Cómo pudo hacerlo así? ¿Cuál es el secreto? Él es quien teme a Dios. El secreto fue que él era una persona que conoce la voluntad de Dios y conoce que su vida está en la voluntad de Dios. Entre nosotros hay algunos que tienen dificultades o enfermedad, ¿no? Podemos estar fácilmente desesperados o desanimados. ¿Por qué me pasan estas cosas? Pero al dar cuenta de que todas las cosas están en la voluntad de Dios, se descubre la voluntad del Señor. El apóstol Pablo era gran apóstol, pero tenía la enfermedad en los ojos, no veía bien. Al mandar las cartas a los amados hermanos, tenía una mala vista, por la cual no podía escribir las cartas con sus propias manos. Por eso Tercio escribió por Pablo. Tal vez escribió con letras bien grandes. El apóstol Pablo era un hombre de gran ciencia. Supongamos que un gran sabio escribe una carta pero con letra grande y fea, como la de niño. Entonces, ¿no sería gracioso a otras personas? Dios le permitió a Pablo todas esas cosas. ¿Por qué Dios le permitió tal dificultad? Es la providencia de Dios. Dios quería que el apóstol Pablo haga más trabajos de Dios con corazón humilde. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo de 7 a 9. De 7 a 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor dice: bástate mi gracia.
Eso es también gracia. A veces hiere nuestra salud. Aunque nos duele el cuerpo, eso es gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, a veces Dios nos hiere el cuerpo para que su poder more en nosotros a través de nuestra debilidad. Cuando estamos en dolor, tenemos que recordar de que el Señor tiene alguna voluntad que quiere cumplir a través de nosotros y vamos a tener que buscarla en la providencia de Dios. ¿Cómo era Timoteo? Él era un joven trabajador. Al joven también le duele. Vamos a ver 1 de Timoteo, capítulo 5. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Tal vez Timoteo tenía el estómago débil. No es a veces estaba enfermo, sino que lo estaba a menudamente. Un cristiano puede padecer de una enfermedad. Dios sabe toda cosa, pero le permite la enfermedad porque es la voluntad de Dios entre esa situación. Job sabía perfectamente que la voluntad de Dios se cumplía en su propia vida. Por la razón no pecó a Dios por todas las cosas. Lo que tenemos que pensar primero es que no es importante superar o vencerla por nuestra fuerza. Cada vez que nos encontramos en aflicción, nosotros no tenemos la fuerza para vencer la aflicción. Al padecer sufrimiento, una persona que sabe que toda la vida se va por la voluntad de Dios, su actitud contra la aflicción es diferente. Ya sabe que Dios le guía. No se alegraría tanto de una cosa buena, tampoco se desanimará mucho por una cosa difícil, porque sabe que Dios le guía. A veces tenemos la dificultad de que es difícil para aguantar, pero no les preocupe mucho, nuestra vida no es tan corta. Si Dios me prueba durante toda mi vida para usarme por solo un año, nosotros con gusto debemos usarnos, ofreciéndonos a Dios para ese un año. Así seremos usados para el trabajo que Dios nos ha determinado. Si llevo toda vida estándar sin gran altibajo, Dios no me usa. Cuánta vergüenza tendré cuando me vaya ante Dios, ¿verdad? Dios tiene lo que ha determinado de mí. A veces tenemos dificultad, estamos cansados, pero no son cosas graves. Todo lo que nos pasa está en la voluntad de Dios, quien lo sabe todo. Tenemos que estudiar la forma de vida de Job antes de recibir la aflicción, que temía a Dios, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así nosotros también debemos imitar la forma de vida de Job, temiendo a Dios. Al llevar la vida temiendo a Dios, podemos tener la fuerza para vencer el sufrimiento y Dios nos prometió que nos dará la salida para que podamos soportar la tentación que no podemos resistir. Vamos a ver 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 10. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las cosas que me dejaron fueron lo que pudimos resistir y nos permitió que nos dará la salida para que podáis soportar. Nos deja lo que podemos resistir. No nos deja más de lo que podemos resistir. Además, Dios nos hace entender más de Dios después de pasar la aflicción. Sin prueba no crece el conocimiento sobre Dios. Vamos a buscar Salmos. Salmos 119. Capítulo 119. Capítulo 129, versículo 67. 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dice que bueno me es haber sido humillado. ¿Por qué no podemos agradecer a Dios pensando de que es bueno recibir la aflicción? Dios es la gracia, porque Dios nos ayuda a vencer la aflicción y resistir. Dios nos muestra su bien y quiere devolvernos con las cosas buenas. A través de la conclusión de Job ya aprendimos. Nuestro deber es creer que todas las cosas están en la voluntad de Dios, temiendo a Dios, teniendo paciencia, aguantando y resistiendo. Lo que tenemos que hacer es aguantar. Aguantar. Vamos a ver Santiago. Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Versículo 10 y 11. 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Podemos ver de que Job es un modelo de aguantar la aflicción. En medio de la aflicción, tener la paciencia es la actitud apta de los cristianos. En medio de la paciencia, Dios nos da lo bueno. Por supuesto, lo que Dios bendijo doblemente a Job no fue una recompensa a la acción de Job, que resistía a la aflicción. No es una regla. Dios puede dar el doble o igual que antes, o puede ser que no lo dé. Depende de la voluntad de Dios conforme la situación. Claro que sí, Dios puede darnos más. Él quiere darnos más cosas. Dios quiere darnos a nosotros un gran premio. Dios le recompensó por doble más que la aflicción y recuperó su salud. Por eso Job tuvo la vida larga. Después de vencer la aflicción vivió 140 años más. Job vivía casi en el mismo tiempo de Abraham. Como Abraham vivió 175 años, suponiendo que Job encontraba la aflicción en la edad de 60 o 70, él vivió más de 30 años que Abraham. Vivió muchos años.
casi 200 o 210 años vivió con cuerpo sano que le dio Dios. Y Dios recompensó con la doble riqueza y 10 niños más. Cuando la aflicción es grande, la bendición es grande. Pensando que más sufrimiento trae más bendición, podemos ser consolados. Dios quiere darnos la bendición al fin y al cabo. Viviremos 70 u 80 años en el mundo. Por eso es posible que no podamos recibir toda la bendición de Dios durante nuestra vida. Es posible de que solo recibamos la aflicción y termine la vida. Si la vida se acaba con 70 años sin bendición inmediata, entonces diremos, ¿por qué no me da la bendición? Pero la vida de este año no es todo. Luego hay una vida eterna. Para siempre podemos resistir. Dios sigue el premio en el cielo. Los hombres calculan rápidamente, ¿no? Si invierto 1 centavo y me darán 2 centavos seguramente, ¿qué haré? ¿Me iré a invertir mucho o poco? Tal vez voy a prestar dinero al máximo. Voy a llamar hasta los primos y sobrinos. Pero en este mundo hay muchas cosas que se pierde dinero después de invertir. Pueden pensar que era algo seguro, pero muchas veces no lo es, ¿no? ¿Saben ustedes cuál es lo más seguro? Es invertir al Señor, es decir, que el premio viene junto con aflicción. Por eso, solo los cristianos que recibieron la salvación tienen esa esperanza. Ellos lo pueden porque Dios les prometió el premio seguro y la consolación. Job venció la aflicción, aguantó por largo tiempo con paciencia porque tenía la fe que temía a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, a quien ofrecemos nuestra vida, podemos triunfar a la aflicción, tener paciencia, dejar la esperanza en la bendición que nos da el Señor. Dios lo sabe todo. Esa es la mejor consolación. Creo que nosotros también tenemos dificultades, pero ¿cómo se consolarán con las palabras humanas? Dios nos da consolación. Vamos a orar. Dios Padre Santo que nos ama y que está vivo, te damos gracias. Gracias por salvarnos con tu gran gracia y hacernos que trabajemos como los profesores en la iglesia. Hay muchas aflicciones en nuestra vida, pero te agradecemos porque sabemos que tú, Señor, sabes todo, nos guía en verdad. Queremos ser los profesores que reciben toda cosa con alegría, tomándolas por la gracia de Dios. Anhelamos ser esos profesores que tienen la fe y se mueven la fe a los estudiantes. Sabemos que nuestros estudiantes también tienen mucha dificultad. Dios, ayuda a nuestros hijos para que peleen valientemente contra muchas aflicciones, aprendiendo la fe de Job y el temor de Job llevaba hacia Dios. Solo a ti damos gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama y nos salvó. Amén.